Bienvenidos a Teología al Día, el espacio donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. El día de ahora he decidido tocar un tema que es de suma importancia para nosotros y que tenemos que tenerlo claro. La diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. Primero tenemos que definir lo que es teología. Y es que mucho se puede hablar sobre la teología y sus ramas. Miles de libros se han escrito. Pero acá se trata de definirlo de una manera sencilla y entendible. ¿Qué es la teología? La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es de origen griego, teos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con él. El término teología nace en el seno de la filosofía y fue observado y empleado por primera vez en el libro La República de Platón. En ese contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Luego, la expresión teología fue usada por Aristóteles para referirse al pensamiento mitológico y más adelante como una rama fundamental de la filosofía. El concepto aristotélico de metafísica incluye el estudio de las cosas divinas como uno de sus asuntos, aunque no se limita a este. La teología fue aceptada por el cristianismo entre los siglos IV y V. Desde entonces, el mundo cristiano, filosofía y teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía hasta que la secularización favoreció que se independizara una de la otra. Todas las religiones aplican estudios en teología. En ese sentido, se puede hablar de teología abrahámica, como judía, cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y celta, por citar algunos ejemplos más difundidos. Pero ahora veremos las ramas de teología. Y en este punto vamos a tocar las más importantes, ya que hay diferentes ramas de la teología. En cuanto a la disciplina del pensamiento, puede hablarse de diferentes tipos de teología o ramas de la teología en función de su propósito general. A continuación, veamos los principales tipos de teología de los cuales se desprenden diferentes interpretaciones. La teología natural o racional, que es conocida también como teología racional, se basa en el estudio de lo divino sin tomar en cuenta revelaciones sobrenaturales, estudios o análisis de los diferentes libros que conforman las escrituras o experiencias religiosas. Los estudiosos de la teología natural afirman que al observar la naturaleza se manifiesta lo divino, así como todo lo creado por la divinidad, es decir, a través de lo que conocemos como revelación general. Tenemos la teología dogmática y revelada. La teología dogmática es aquella que estudia los principios teóricos sobre los cuales se centra la fe en la divinidad y que se toman como verdades reveladas. En un principio, la apologética o teología fundamental eran observadas como teología dogmática. La apologética consiste en la defensa de una posición de los diferentes puntos de vista de la fe y sus derivaciones. Con el tiempo, ambas ciencias se independizaron, dejando la teología fundamental en el estudio de la fe, su razón, características y fundamentos con respecto a otras religiones. Tenemos la teología moral. La teología moral se refiere a una rama o tendencia de la teología que tiene como propósito reflexionar sobre la noción del bien y del mal y su implicación en el comportamiento humano. Toma como base de partida los principios teológicos que rigen la escala de valores de un determinado sistema de creencias religiosas. Ahora llegamos a las que estudiaremos el día de hoy, teología bíblica. La teología bíblica, como lo indica su nombre, se encarga de estudiar y analizar los diferentes libros que conforman la Sagrada Escritura, en el cual los cristianos basamos nuestras creencias y formas de vida. La teología bíblica es tomar cada libro de la Biblia, cada capítulo, cada párrafo y verso de la Biblia, leer y entender su contexto, saber su significado y conocer cómo aplicarlo. Es ir a profundidad en cada libro y sus secciones, ya sea la ley, los profetas, poéticos o históricos, y armonizar los pasajes de cada libro, ya sea con el Antiguo o el Nuevo Testamento. La teología bíblica trata de conocer a los autores de los libros, su contexto e historia. A eso se conoce como teología bíblica. Básicamente conocer los textos, qué es lo que el texto trata de enseñarnos dentro de su contexto, a quién aplica, el conocer y entender para quién fue dado. Por ejemplo, el entender el trato que Dios tuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén, o el trato que Dios tuvo con la nación de Israel bajo la ley. Eso es conocido
como teología bíblica. La teología sistemática, por el otro lado, la teología sistemática es la que nos permite organizar y percibir los hechos actuales con los acontecimientos narrados en los diferentes libros de la Biblia. Es decir, se interroga sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras en experiencia histórica y concreta del sujeto creyente. Es tomar entonces lo que dice la Biblia sobre cualquier tema dado y juntándolo todo para que tengamos una comprensión integral de esa doctrina. Por ejemplo, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo o la doctrina de la Iglesia. Ahora tenemos la pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Teología bíblica o teología sistemática? Bueno, la teología bíblica siempre es más importante, ya que necesitamos saber qué enseña cada pasaje, quién lo escribió, a quién se lo escribió, cómo debe ser tomado por el lector en ese día y edad, ya sea que se apliquen a ellos o a nosotros. Esa es la teología bíblica. Y hasta que tengamos una comprensión de la Biblia, no podemos extraer esas verdades y reunirlas en una doctrina. Entonces, no podemos simplemente tomar una concordancia y buscar todos los versículos que usan una palabra en particular o incluso una Biblia temática y buscar todos los pasajes que tratan de un tema en particular y juntarlos porque algunos de esos pasajes no son aplicables en absoluto para nosotros. Es decir, las instrucciones que Dios dio a Adán y Eva no son instrucciones que Él dio a la nación de Israel bajo la ley. Y las instrucciones que Él dio a los israelitas bajo la ley no son instrucciones que Cristo y sus discípulos nos han dado en el Nuevo Testamento. Entonces, primero se debe entender la teología bíblica y luego podemos extraer de todos estos pasajes y podemos construir una comprensión válida de lo que toda la Biblia nos enseña sobre una doctrina en particular. Espero haya quedado aclarado y tengamos una mejor idea de las diferencias entre teología bíblica y teología sistemática y que este podcast sea de bendición. Que Dios los bendiga.